Claro. Bien, ahí ya puedes comenzar, Claudia. Perfecto. Bueno, ¿qué tal? Bueno, este encuentro yo lo tenía preparado desde hace meses, porque no sé si ustedes saben que la programación del año del Centro 2 es bastante compleja. Ustedes habrán visto que hay un montón de talleres, seminarios, conferencias. Entonces, y esto estaba confirmado desde el verano. Ahora bien, después de nuestro primer encuentro, me pareció correcto tirar lo que yo había preparado a la basura. ¿Por qué? Porque nosotros habíamos visto, en principio, qué era la palabra. Habíamos tomado de la CAM, de función y campo, qué caracterizaba la palabra, qué definía una palabra. Recordarán que habíamos dicho que toda palabra llama a una respuesta, aunque no encuentre más que el silencio, con tal de que tenga un oyente. O sea, habíamos dicho que la función del oyente es decisiva para sancionar que eso es una palabra y no un ruido. Habíamos hablado del Tinder psicoanalítico, donde me parece que una característica es el desplazamiento imaginario, donde las fotos, donde la oferta se desplaza. Fíjense que la oferta se desplace es lo contrario a sancionar algo como palabra, porque si uno no se detiene en el otro, difícilmente puede ocupar el lugar del oyente, ¿no? Entonces me dije, no puedo decirles eso en el primer encuentro y en el segundo sancionar que los comentarios que ustedes pusieron por escrito eran hojas al viento. Entonces, por un lado, leí los comentarios que aparecen en el Facebook, bueno, ahí los comenté, pero también Debbie, la administradora, tuvo la amabilidad de mandarme los comentarios por escritos de ustedes que, dado los nervios, como me dijeron las chicas, yo en su momento no los leí. En sí, agradezco profundamente amables con sus comentarios, pero además de agradecerles y la amabilidad, me hacen los comentarios para preparar este encuentro, porque me parecía el mejor modo de sancionar que lo que ustedes habían escrito amablemente, además eran palabras, y porque me parecía representativo del oyente, en este caso de ustedes. Bueno, muy bien. Creo que quedó claro el fundamento de que lo esencial para que algo sea palabra es que haya un oyente. Insisto, ustedes pueden por ahí decir, qué sé yo no voy a dar una charla, no me importa, pero se imaginan que estoy hablando, insistiendo en el lugar del oyente, el espacio que ocupamos en el encuentro analítico con nuestro paciente, por el lugar que ocupamos en la transferencia. Entonces, tomé como comentarios que me parecían como puntuales y que hacían el fundamento, no voy a nombrar, poner a nadie. Que me agradecieron varias veces fue tiempo. Bueno, yo vuelvo a agradecerles la amabilidad a ustedes, pero fíjense, el tiempo como algo que se agradece, y se dan cuenta que sin tiempo no hay lazo posible. Si uno no está dispuesto al tiempo, a que el tiempo transcurra, no está dispuesta a ningún lazo. Porque a ustedes les parece que en el desfiladero de fotos, rápido, y de rápido descarte, uno puede armar un lazo con alguien. Esto del Tinder psicoanalítico a mí se me ocurrió porque es cierto que la estructura es esa.
No podemos cambiar la estructura. Sería tontería pretender que así no fuera. Ahora me parece que si uno está como un poco, no sé si advertido es una palabra medio grandilocuente, pero si uno está un poco atento y bueno, ocupa un lugar distinto en esa estructura. A mí algo que me parece un modo distinto de ocupar un lugar en la estructura es que cada uno de ustedes sea un punto de detención, no un punto de la fotito que se desplaza. Para mí el otro es un punto de detención. A mí me alegra detenerme en la compañera que digo que conozco hace varios talleres y supe el nombre ahora por el Zoom. A mí me importa. Y bueno, y entre paréntesis, por supuesto que estaba más nerviosa hoy que la vez pasada, porque ustedes me importan más ahora, porque tienen un rostro, porque tuvieron voz, porque tuvieron palabras. Entonces, claro que me importaba no recontra aburrir a las chicas que me ven seguido, muy seguido, a los colegas con los que me estoy reencontrando de otros espacios, bueno, a cada uno. Entonces, el tiempo. Al final del seminario 1, Lacan un poco jugando con Hegel y lo del concepto, no lo voy a desarrollar y no importa, pero podríamos decir que la transferencia es el tiempo. Suena enigmático, como frase hecha queda lindo, ustedes me podrán decir, bueno, pero ¿qué es que la transferencia es el tiempo? A mí me parece que cada una podría pensar en sus lazos, en sus relaciones, y hacer el ejercicio de pensar cómo era ese lazo al inicio y cómo es ese lazo hoy. La confianza, el entendimiento en el buen sentido, no el comprender que habíamos dicho la vez pasada, que era uno de los peligros del psicoanálisis. El encuentro, no sé, en mi modesta opinión, los primeros encuentros no son los mejores. Hay algo, la verdad, Patricia, hay algo, hay un sabor. El tiempo es, yo la verdad no sé mucho cocinar, más que mucho no sé nada, pero yo noté que una salsa con muy pocos elementos, como decir carne, cebolla, tomate, es lo único que sé, vos la dejás mucho tiempo y tiene un sabor que no lo sustituís por ningún condimento. Adriana Ferreira, te lo recomiendo. No sabes lo que varía el sabor con el tiempo. Es una estupidez, pero de verdad, hay un sabor Es que le lo da que yo el hago. tiempo. Adriana, es lo que vos haces. ¿Viste? Una genia. Pones 2 pavadas y la dejas mucho tiempo y toma un sabor, ¿viste? Bueno, ahora, si la salsa es así, ¿por qué los encuentros amorosos no lo serían? ¿No? Claro que la relación toma otro sabor con el tiempo. Me parece que no sé si decir el gran peligro, pero el presente, la actualidad, atenta bastante con el tiempo. Uno no da tiempo, porque descarta rápido, qué sé yo, por lo que sea, porque habla mucho, porque habla poco. Y me la agarré con lo del Tinder psicoanalítico, pero me parece que los lazos, esto de la papelera de reciclaje, no sé cómo se dice en la computadora, o de tirar a la papelera, es muy fácil. Fíjense, cuando hay un lazo, por ejemplo, yo ya los veo por segunda vez, y ya cuando hay un lazo, y no es, viste, no es que tiras a la papelera, y si no venían ustedes hoy, venían, no importa, y a mí sí me importa. Entonces, ven que esto que ustedes me agradecían amablemente, que es el tiempo, es insustituible. El lazo también está tramado de tiempo. Hay que estar dispuesto, claro, hay que estar disponible. Y yo la verdad es que me niego a verlos como fotitos.
Muy bien. Otro de los comentarios es que nuestro encuentro de la vez pasada invitaba a repensar el lugar del analista. Esto a mí me pareció sumamente importante. ¿Por qué? Porque nosotras estudiamos muchos temas, ¿no? Qué sé yo, a ver, díganme un tema de psicoanálisis que, no sé, que hayan o escuchado un video, visto un video, o leído. A ver, díganme algún tema de psicoanálisis que a ustedes les parezca. Tema, cualquiera. A nadie se le ocurre un tema de psicoanálisis. Sí, por ejemplo, qué sé yo. Ay, no sé, se me ocurre, no sé, el tema de la pulsión, los conceptos fundamentales, el inconsciente, los conceptos fundamentales, sí. Que hay que rever, no sé. Bien, muy lo que bien. uno vaya también a estudiar, sí, estudiando, quienes van acompañando, los maestros que nos van acompañando, qué sé yo, depende de muchas cosas. Va, lo que uno también va estudiando. Les Pero bueno, agradezco. no sé, son temas, no sé, podrían son ser temas. Exacto, inconsciente, la dijeron transferencia. pulsión, la transferencia, me parece perfecto. Ahora, ¿cuál es el ¿Cómo? Estadio del espejo, Claudia, también. Ay, hola, Cristina. Hola, hoy te escribí, pero bueno, no escribo apurado. Hola, ¿cómo estás? Bueno, acá estoy, escuchándote con mucho gusto. Bueno, gracias por haber vuelto. El estadio del espejo, son temas. Ahora, ¿qué me preocupa a mí transmitirles? Que esos temas, si no son en función de la posición del analista, del lugar del analista, como habíamos visto que habían puesto en el comentario, no tienen ningún sentido. Y nosotros, quienes transmitimos, muchas veces, no sé si suficientemente transmitimos que estos temas no tienen sentido fuera de la posición, es para ocupar el lugar del analista, en relación a la posición del analista. Entonces me fui al seminario 1, seminario precioso de los años 53-54. Les aclaro que Lacan nació en 1901, con lo cual es el seminario 1, pero es un señor de años de recorrido. No empezó Lacan en el seminario 1. De hecho, tiene seminarios anteriores que dio su consultorio que no están numerados, por eso por ahí ustedes pueden leer en el seminario 4, hace 7 años que vengo con esto. Y uno dice, ¿cómo 7? Si es el 4. Pero bueno, Lacan y Miller aceptaron fechar a partir del 1, tiene sus razones, no me voy a ir por las ramas. Miren qué dice en la página 24 del seminario 1, seminario que recomiendo calurosamente. Poco leído. Dice, hasta ahora he enfocado siempre este comentario de Freud en función de la pregunta. No les voy a decir, a ver qué preguntas, si recuerdan, no, se las voy a decir yo, salvo que alguien me quiera. Sandra, no voy a hacer eso. ¿Qué hacemos cuando hacemos análisis? O sea, Lacan no leyó, no puntúa los textos de Freud, no comenta los textos de Freud en función de saber temas, sino en función de qué hacemos cuando hacemos análisis. Entonces, esto de repensar la posición del analista, les diría que es lo único que importa. Todo se ordena allí. Entonces, ustedes podrían decir, bueno, pero lo dijo en el seminario 1, por ahí después cambió de idea, o no, puede pasar. Bueno, pero para que vean que no, que esto del primer Lacan, el ultimísimo Lacan, cosas que por ahí ustedes habrán escuchado, tiene un hilo en realidad. Y es esta pregunta de Lacan, ¿qué hacemos cuando hacemos análisis? Y se los confirmo. Entonces me fui al seminario 22,
que es RSI, lo real, lo simbólico y lo imaginario, son los 3 registros, es del año 75, pasaron 21 años. Les muestro algo que de los dibujitos, no sabemos nada, pero vieron que el nudo Borromeo y esas cosas, qué sé yo, que Lacan hacía, es verdad, Eligo Belli, no sabemos nada. No sé si ustedes quieren ver los dibujitos, si no los ven, no sé si se ven. ¿Se ven algo los dibujitos? ¿Sí? Bueno. Ustedes dirán, pero este seminario es como tremendo y además los dibujitos, ¿qué tendrá que ver con la posición del analista? ¿Por qué no? Si estaba interesado en el nudo Borromeo, ¿por qué tiene que ver con la posición del analista? Bueno, sin embargo, dice, en la clase del 10 de diciembre de 1974, dice Lacan, es indispensable que el analista sea al menos 2. 2, no 1. El analista, para tener efectos... ¿Lo arrancó? Sí, pero ya estoy escuchando. ¿Alguien está con una problemática? Mi solidaridad. Bueno, vuelvo a Lacan. Es indispensable que el analista sea al menos 2. El analista para tener efectos y el analista que a esos efectos los teoriza. Entonces ven que parece que en este trabajo ni siquiera somos uno, tenemos 2 momentos, efectos con el paciente, pero no porque hagamos nosotras tal o cual cosa, sino porque se producen efectos, pero además los teoriza, dice. Pero ven que son 2 y 2 momentos distintos, porque a veces en las supervisiones alguien puede decir, ay, ¿cómo no me di cuenta y no pensé esto? Estamos con el paciente, no tenemos que pensar nada, tenemos que dejarnos tomar por el diálogo. Esto de pensar y teorizar y lo que sea, es un segundo momento, por eso Clara 2. Y en la clase del 14 de enero del 75, Lacan dice, lo que yo digo, eso interesa. Ustedes podrán decir a quién le interesan esos dibujitos que les mostré, una porquería. Dice, ¿por qué? ¿Por qué interesa? Porque interesen en sí los temas, porque interesa el nudo Borromeo, que no sabemos lo que es, pero estoy segura que ustedes lo escucharon. Y seguro que hicieron psicopata en la facultad, y los nudos, etc. ¿Por qué lo que yo digo interesa? Dice Lacan. Porque concierne a mi práctica. ¿Qué implica que el psicoanálisis opere? ¿Se dan cuenta? El analista es al menos 2. El que produce efectos y al que a esos efectos los teoriza. ¿Por qué? Porque la pregunta es ¿qué significa que el psicoanálisis opere? Entonces se dan cuenta que estamos con la misma pregunta, ¿qué hacemos cuando analizamos? Porque hay algo que, a mí me parece difícil, a mí me costó mucho, a ver si logro transmitir para qué estudiamos. Porque uno piensa que estudia para estar con el paciente y pensar, esa es la pulsión. Eso es el estadio del espejo, como lo nombraron. No estudiamos para eso. Estudiamos para trabajarnos la posición y a la hora del encuentro, como creo que había dicho la vez pasada, tener una cabeza cambiada y obstaculizar lo menos posible el encuentro. Para eso estudiamos. Como con la música, lo habíamos dicho. Entonces, ven que esto de repensar el lugar del analista, le agradezco que hayan escrito, que les sirvió para eso, porque si no, no hay posibilidad de que esto tenga sentido. Muy bien. Después, me agradecen la claridad. Me agradecen la claridad.
Lo que sí les pido disculpas es que lo que no puedo es hablarles a ustedes y leer, ¿eh? Eso de verdad no puedo. Pero ahora no es que esté nerviosa, me diste, no puedo, no, la verdad. Sí los puedo escuchar. La claridad. Bueno, respecto a la claridad, les comento algo de mí, que las chicas ya lo saben. Yo, a mí siempre me interesó esto de compartir los textos, de las clases, digamos, ¿no? Entonces, en los inicios, pegué cartelitos en la Facultad de Psicología, ¿no? Freud, Lacan, Freud, Lacan. Ahora muy bien, por haber pegado cartelitos, haber hecho una oferta en la Facultad de Psicología, ahora suena muy lejano, porque ahora las chicas difunden por Instagram, por Facebook. Bueno, por haber hecho esta difusión en la facultad, claro, sí hubo quienes se acercaron para profundizar en Freud y Lacan, pero la mayoría se acercó para pedir ayuda para los parciales y para los finales. Psicopato, escuela francesa. Yo estoy hablando de materias de la UBA, por ahí no sé cómo son el resto de no sé tanto de las otras facultades. Ahora bien, a mí ese diálogo con los, en ese entonces, futuros colegas, ayudó mucho a mi formación. ¿Por qué? Primero porque era hablando de la cocina, era como cocinar a la carta, porque ni siquiera era como yo vengo hoy acá con algo preparado. No, ahí me pedían. No entiendo introducción del narcisismo, no entiendo, pasaron un montón de cosas muy lindas, no me quiero extender en contarles las anécdotas de aquel momento. Pero eso me convenció de algo, que se imaginan al principio, entre que tenía que preparar esa diversidad, porque sí, yo he hecho la carrera, pero qué sé yo. Pero para mí fue muy formativo en el sentido de que me enseñó que no era tan importante lo que yo supiera de Freud y Lacan, sino lo que supiera de qué tenía en la cabeza el futuro que venía a tomar la clase. Si yo no me enteraba desde dónde me estaba escuchando el futuro colega, no podía conectar, porque yo le hablaba y a dónde iba a parar eso. Y recordé un ejemplo de aquella época, recordé un ejemplo. Y me fui a 3 ensayos, que está en el tomo 7, en la página 161. Perdón, hablé mucho de corrido. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Algún comentario? Porque sí no puedo leer, pero sí, por favor, adelante si alguien quiere comentar algo. ¿No? Sigo. Les leo el comentario, vale, sí, les leo el parrafito que estuvimos leyendo con esta chica que venía, esa psicoanálisis Freud, era de Freud la materia. Entonces leemos un parrafito. Los historiadores de la cultura parecen contestes en suponer que mediante la desviación de las fuerzas pulsionales sexuales de sus metas, o sea, el desvío de la meta sexual, se adquieren poderosos componentes para todos los logros culturales. Se los digo de nuevo, los historiadores de la cultura parecen contestes en suponer que mediante la desviación de las fuerzas sexuales de metas se adquieren poderosos factores para los logros culturales. Ahora muy bien, yo, 3 ensayos, se imaginan que lo había preparado para la facultad más de una vez, pero lo que no había hecho en la facultad era buscar en el diccionario contestes. Entonces, como a la hora de preparar la clase la tuve que buscar, se me ocurrió preguntarle a esta chica si sabía lo que era contestes. Y me dice que están contentos. Bueno, ¿alguien sabe qué es contestes? Claudia, pensé que estabas hablando en lenguaje inclusivo.
¡Ay, qué genial! Que no, por Cristina, qué favor, genial. no enseguida dije contenta. ¡Ay, me muero! ¡Qué genial! Se dan cuenta que hasta influye la época en la comunicación. Impresionante, Porque Yo es dije, genial. Ay, ¿por qué Cristina, te me produce? agradezco. Cristina, Perdón, te porque no lo agradezco. uso, justamente siento cierta, no lo uso el lenguaje inclusivo, pero me pareció eso, no sé. Bueno, Ay, no, te súper agradezco porque yo no lo había pensado. Y en aquella época, te agradezco, Cristina. En aquella época yo tampoco lo había pensado porque no existía esto del lenguaje inclusivo. O no, sea, que pero ven que bueno, también incide la época en la comunicación. Entonces, claro. no es lo mismo comunicarse en el 2021 que qué sé yo cuándo fue eso. Bueno, no sé si alguien quiere apostar algo más sobre Sí, contestes. sí, en aquella época que vos decís, en aquella época quería decir que estaban de acuerdo, que todos tenían la misma posición. Bien. Exactamente, Adriana. Entonces, yo lo tuve que buscar en el diccionario. Dice, dicho de un testigo que declara lo mismo que ha declarado otro sin discrepar en nada. O sea, como dice Adriana, están de acuerdo. Fíjense cómo cambia el sentido, se acerca de esto, de que las cuestiones culturales tienen componentes de las metas pulsionales sexuales. Fíjense cómo cambia el sentido si estos estaban contentos o estaban de acuerdo. Entonces, yo de esto del entendernos, de tratar de entendernos dentro, porque ven, jamás se me había ocurrido que la compañera lo confundiera con el lenguaje inclusivo, no hay encuentro posible, no hay diálogo posible. Yo me paso 1 hora y media hablando de los que están de acuerdo y ustedes escuchando de los que están contentos. Entonces, ven que lo importante, porque claro, cuando uno está en la facultad ni la ve la palabra, porque todos pasamos por 3 ensayos, pero nadie la ve. Entonces, ¿por qué el entrenamiento en esto? Por una cuestión de que no me pesquen en que si me preguntan yo tenga que decirles no sé. No, porque es un ejercicio en abusar la escucha y la vista, porque si no, cuando el paciente habla, estoy acostumbrada a creer que entiendo y no veo las palabras sobre las cuales preguntar. ¿Se dan cuenta que es una política esto? Que el problema no es no saber, el problema es ni siquiera ver que uno no sabe. Porque el no saber está bueno. Por ejemplo, mis nervios para este encuentro con ustedes, o desde el pasado, el lunes pasado, ¿tiene que ver con que ustedes me pregunten algo que yo no sepa? Y no, por supuesto que no, porque si ustedes me preguntan algo que yo no sé, me iluminan un sector del saber que yo tenía opacado, que yo no había visto, me pongo a investigarlo, termino el encuentro con ustedes y me pongo a investigarlo. Mi problema es conectar con ustedes, los nervios es por conectar con ustedes. Entonces con el paciente, el no entiendo nada, está bueno, no es un error, no es que si supieran o fuesen las momias sabiondas, entenderían. No, ese era el peligro, habíamos dicho. Entonces ven que este tema... Dar por sobreentendido, claro, porque al dar por sobreentendido, entendemos mal. Porque, de nuevo, mi yo, con mis ideas, proyecta los significados en las palabras del otro. Muy bien. Entonces, la claridad es una decisión política, no sé cómo decirlo, que por supuesto a veces lo logro y muchas no, pero crean que me esfuerzo. ¿Alguien quiere decir algo? Sí, no, te interrumpo un segundo nada más. Por favor, por favor. Un segundo, porque me quedé pensando en esto, que a veces también un fallido de uno, un equívoco, también pasa esto, digamos, con la palabra,
no solamente el no entender, sino que a veces un equívoco de uno, haber entendido una cosa por la otra, digo, del analista en este caso, también trae cosas muy sorprendentes en el paciente. A mí me ha sucedido, no sé, de tener fallido, pero no así, digamos, el lapsus de que el analista, que el paciente por ahí lo escucha, sino que haber entendido que era un fallido mío en realidad, o un lapsus, o los equívocos. Sí, a sí, veces sí, sucede, otras veces está bueno, otras veces, bueno, pero siempre trae cosas. Me acordé de una situación, obviamente no voy a contar a alguna paciente que tuvo un equívoco, y fue sí, Patricia, complicado. De un horario, sí, de una cosa, depende de la estructura, ¿no? De cada caso por caso. Nada más eso. Sí, no, perfecto. Solo te iba a aclarar que, como incluso habíamos estado charlando con Debbie, esto es algo que se graba y que no sabemos dónde circula, entonces también es como a propósito no dar ejemplos de pacientes que en realidad a veces por ahí uno ni siquiera dice algo distintivo de alguien, pero por ahí equivocadamente alguien piensa está hablando de mí, bueno, es como una cosa muy delicada en la actualidad, ¿no? Sí, tal cual. Tal cual. Pero bueno, además está, bueno, claro, te agradezco, Patricia, porque está el equívoco, que es propio del lenguaje. Entonces, que yo diga contestes, que una compañera crea que es lenguaje inclusivo, o sea, esto justamente es algo intrínseco al lenguaje. Ahora, otra cosa es el equívoco que nosotras engordamos por proyectar nuestros significados a las palabras de los otros. Eso es lo evitable. Hay un equívoco que es inevitable. Por eso también es incalculable lo que uno dice, porque no sabes desde dónde escucha el otro. Bueno, Lacan en el seminario 20 dice, lo que es dicho, lo que se dice, queda perdido tras el dicho en lo que se escucha. ¿Ven? En fácil, uno habla, no sabemos lo que el otro escucha. Pero al menos estemos atentos a no llevar adelante la lectura sorda, como dice Lacan. Esa lectura donde uno lee algo, por ejemplo, alucinatoriamente. A mí me pasa bastante que colegas que creen que en Freud van a encontrar, qué sé yo, significante, por ejemplo. No, y Freud no habla de significante. Pero claro, uno tiene tan en la cabeza las palabras que las alucina en la lectura. ¿Qué quiere decir? Que uno cuando lee lo que tiene en la cabeza. Entonces ese es el punto, limpiarnos la cabeza. Bueno, otro comentario que me pareció muy importante es que agradecían que lo haya dado a la realidad de la clínica. Y a mí me preocupa bastante, y es esto que circula de hay que articular teoría con clínica. Cuando uno dice hay que articular teoría con clínica, es porque está creyendo que son cosas desarticuladas. Si no, no habría que articular. Si creemos que estamos bajando a la clínica, es que pensamos, y agradezco este comentario porque nos pasa a todos. Es como el mundo parece el mundo platónico de las ideas. Los conceptos están allá arriba y abajo está el barro de la clínica. Bueno, no. Entre teoría y clínica, por eso hablar de práctica psicoanalítica, porque no hay teoría por un lado y práctica por el otro. Les voy a leer un poquito de una cosita de las relaciones de objeto, en la página 13. La teoría analítica y la práctica no pueden disociarse una de otra. Si se concibe la experiencia en una determinada dirección, es inevitable conducirla igualmente en esa dirección. ¿Releo?
¿O está? La releo. Relee, sí. Gracias. La teoría analítica y la práctica no pueden disociarse, ¿ven? No es la teoría por un lado, la práctica por el otro. Si se concibe la experiencia, es decir, la práctica en una determinada dirección, es inevitable conducirla en esa dirección. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a conducir la cura según la teoría que tenga. No son disociables. Entonces, si alguien se comunica y me dice, ¿atendés familias? Y yo le digo, no, yo atiendo individual. Detrás de esa pequeña respuesta hay toda una teoría. Por ejemplo, yo tengo la teoría de que el significante se significa a sí mismo. Es decir, que familia quiere decir familia, que familia quiere decir un grupo de personas, y yo atiendo de a uno. Ven que cada pequeña cosa que uno hace hay una teoría, entonces hay continuidad entre teoría y práctica. Entonces, vamos a la transferencia. Un pequeño paréntesis. Carlos, vos sí leí que habías escrito lo de entre la cita y el enigma. Eso es algo que Lacan dice acerca de la interpretación. Yo esa te la voy a quedar debiendo, porque me parece que tendría como que enhebrar muchos eslabones en el medio como para hacerlo inclusivo, eso sí, inclusivo deliberadamente. Y además porque le tengo un poco de miedo a las interpretaciones en sí, porque es muy difícil cuando uno menciona interpretaciones o dice algo de las interpretaciones, que no parezca que tiene que ver con la inteligencia de quien dirige, de quien está ahí en el lugar del analista. Vieron que a veces hay presentaciones donde alguien dice, yo le dije tal cosa o pasó esto, dije tal cosa y el paciente se produjo un efecto tremendo. Bueno, no quisiera transmitirles la idea equivocada acerca de que la interpretación tiene que ver con una iluminación de quien conduce, ¿no? La interpretación, primero que no sabemos si se trata de una interpretación hasta después, según el efecto que produzca. ¿Vieron como les decía que todo acá es al revés? Bueno, después podemos decir si eso fue una interpretación o nada. Y bien, y eso que decimos, que puede ser una interpretación o nada, es producto del entre dos, de ese diálogo que se produce entre el analizante y el analista. Esto es que el discurso es el discurso otro. No es propio, no es mía, entonces la interpretación no es mía, es algo que se produce. Pero igual, Carlos, yo sé que falta un montón, por eso te digo, te lo voy a deber. Pero sí voy a traer algo de la interpretación que tiene que ver, es que está muy cerquita de nuestro tema, que es la transferencia. Según cómo entendamos la transferencia, va a tener lugar la interpretación. Por ejemplo, Lacan, en La dirección de la cura, dice que nuestra libertad está enajenada. ¿Enajenada qué quiere decir? Que no somos propietarios de nuestra libertad. Nuestras intervenciones están determinadas por el desdoblamiento que sufre nuestra persona en la transferencia. ¿Qué quiere decir? Que en la transferencia yo no soy yo. Hablan del desdoblamiento del gatito que tenemos. Habla del desdoblamiento entre sí soy yo, pero también soy la persona que la transferencia me supone. ¿Ven? Entonces podemos pensar, ahí ya somos tres. Quien consulta, mi persona, podríamos decir, es un modo de decir tres. Y la persona que me supone el analizante. Dice Lacan, y nadie duda de que allí está el secreto del psicoanálisis. Dice así, el secreto del psicoanálisis.
Entonces, uno se tiene que prestar a eso. Uno no se puede, ¿cómo decir?, creer que está ahí por las características personales. La suposición viene del otro y uno se presta a ese desdoblamiento. Y de la interpretación, ¿qué va a decir Lacan en función de la transferencia y de este desdoblamiento? Que la interpretación va a ser recibida como viniendo de la persona que la transferencia supone que somos. Entonces, mis palabras van a tener el valor que la transferencia me dé y me suponga, no el valor que yo le quiera dar por si estudié o no estudié, por si me recibí hace 5 minutos o 20 años. ¿Ven? Entonces se dan cuenta que el cómo teorizo la transferencia, voy a entender las intervenciones. Si las intervenciones son de yo, Claudia, como el emperador loco, o se reciben como viniendo de la persona que la transferencia me supone que soy. Ahora, los post-freudianos tienen otro modo de teorizar la transferencia. Ya ahí los encuentros no son de 3, sino de 2. El consultante o el analizante y el analista. ¿Y qué consecuencias puede traer? Bueno, por ejemplo, volviendo al seminario 1, en la página 56, Lacan va a mencionar a Annie Reich. Annie Reich era una analista vienesa que, bueno, con el tema de la guerra, emigra a Estados Unidos y va a formar parte de la llamada de la psicología del yo. Annie Reich recibe un paciente que parece ser, lo invitan a este hombre a dar una charla en la radio sobre un tema que a ella le interesa. Este muchacho hacía poquitos días había muerto la madre de él. Sin embargo, él logra dar esta charla de un modo muy eficaz, muy bueno. Pero cuando va a la sesión, después de dar la charla, va en un estado de estupor, va confundido. ¿Qué le interpreta Annie Reich? Usted está así porque piensa que yo estoy resentida por la envidia, porque lo invitaron a usted a hablar de un tema que a mí me interesa particularmente. ¿Ven? No lo estoy inventando el ejemplo, ¿eh? No, lo dice Lacan en el seminario 1. Sí, lo dice en el seminario. Esta es la contratransferencia. ¿Qué pasa a ella? Sí. Entonces, ven, si yo pienso, teorizo que ahí hay solo 2, lo que diga me lo dice a mí. Es algo personal. Tiene estupor o está confundido porque piensa que yo lo estoy envidiando. Si yo pienso que en la transferencia se produce un desdoblamiento de persona y que más allá de mí también le habla a sus verdaderos otros, como va a decir en el seminario 2, pero bueno, con eso no lo traje para hoy, vamos a intervenir de otra manera. Entonces, me parece que tenemos que tratar de entender el estudio del psicoanálisis, no como temas, no como algo separado de la práctica, sino en ¿para qué me sirve esto? ¿Qué me dice esto respecto a qué hacemos cuando analizamos? ¿En qué me da una mano esto cuando yo estoy en el consultorio con el paciente? ¿Ven? Entonces, les agradezco esto de la bajada a la clínica porque me permite decir esto y además porque fue una gentileza, pero a mí la verdad es que es también un esfuerzo por tratar de transmitir que son la misma cosa. En cada cosita que yo hago en el consultorio hay detrás una teoría. Y cada cosa teórica con la que yo piense la práctica, de ahí se va a desprender mi proceder. Entonces, también ustedes podrían decirme o pensar, ¿para qué estudiamos si siempre hay teoría?
Bueno, para corregir las teorías erróneas que nos habitan. Porque ese es el punto con lo que le decía también, y viene a cuento de la claridad y de las frases hechas, que a la hora del encuentro con el paciente, en mí opera la teoría que verdaderamente tengo asimilada, no la frase de Lacan que dije de la boca para afuera. Esa frase hecha que dije de la boca para afuera me resbala como el agua en las plumas del pato. Entonces, para apropiarme, para que me transforme, para que yo tenga la cabeza transformada, ¿transformada qué quiere decir? En el encuentro con el paciente, no pensar que todas las realidades son equivalentes, como dice Lacan en la conferencia, lo simbólico, lo imaginario y lo real, pero de verdad mi realidad es mejor. O que puedo, claro, o que puedo leer 3 ensayos donde nos queda claro que el objeto sexual es lo más variable en la pulsión, que no viene con la pulsión, que no hay sino soldadura, y ahí Freud nos muestra todo el catálogo de objetos sexuales, pero en lo íntimo me parece mejor que tenga novia o que tenga novie o lo que sea, o que no esté solo, por ejemplo. ¿Y qué sé yo? ¿Quién soy para juzgar el objeto sexual de alguien? Pero para eso, que hacernos carne, para eso estudiamos 3 ensayos. Por ejemplo, Freud dice que habla de la sexualidad humana 3 ensayos. Entonces, eso nos ilumina un mundo. Entonces, si uno hace carne eso, no se desprende de ahí sino respeto. Y créanme que en muchas supervisiones se sigue escuchando, por más que sea la época actual, como ciertos asombros por las elecciones sexuales. ¿Por qué me asombraría por la elección sexual si yo hice carne 3 ensayos? ¿Ven? Para eso leemos 3 ensayos, para no juzgar. Bueno. Muchos comentarios acerca de colegas que están en el inicio de la práctica, que por supuesto, bienvenidas. Bueno, lo que pienso de esta práctica, ya un poco se los dije la vez pasada, para mí es el mayor de los respetos, la confianza que recibimos. Trabajar de esto es la vuelta al día en 80 mundos, como el libro de Cortázar, porque de verdad es participar de mundos diferentes a lo largo del día. Entonces, bueno, bienvenidos a esto que, no sé, a mí me parece que es estar en contacto con lo conmovedor todo el tiempo. Ahora, lo que yo les quería transmitir también a las colegas o a los colegas que están en los inicios, es que también se queden tranquilas o tranquilos, porque hay piedras con las que nos tropezamos todos, tengamos 5 minutos de recibidos o añares, porque todos tenemos un yo. Entonces siempre está pendiente esto de hacia dónde lo dirijo. Bueno, al otro día de nuestro encuentro del lunes pasado, tuve un par de supervisiones y colegas que no habían estado en el taller, consultando por la dirección, porque la paciente había perdido el norte. Entonces, sí, de verdad, de verdad. O otras personas con el tema de que al segundo encuentro ya la paciente había contado todo, así que ahora esperaba una devolución, el tema del tiempo. Entonces, y les estoy hablando de colegas que tienen años de recibidos, bueno, aparte de yo mismo, qué sé yo, amigos, conocidos. Entonces, lo importante para los colegas que están empezando con este trabajo, el problema no es que no estudiaron todavía no sé qué o que saben poco. Tienen el problema que tenemos todos, que son los prejuicios, que es este yo nuestro, que le imprimimos a las palabras de los otros. Así que bienvenidas a este nuevo recorrido. Por último, algo que
un poco alude a los comentarios. Es algo, perdón chicas por repetir el apólogo, es un apólogo me evocó, ¿no? Un apólogo de Freud que está en la conferencia sobre transferencia, la conferencia 27 de las conferencias de introducción al psicoanálisis. Vamos a empezar a falar. Mas tá cedo já? Não, é por isso mesmo, cara. E chega o boi. Débora, no sé lo que es. Hay silencio. Ahí está. Sé que hoy se jugaba la copa, no sé si tiene que ver con eso o no. Sí, les agradezco especialmente a quienes están. Bueno, el apólogo del oso polar y la ballena, Freud lo usa varias veces. En realidad lo usa en El hombre de los lobos y dice: yo no puedo discutir, dice Freud, con colegas de distintas disciplinas, qué sé yo, trabajadores sociales, psiquiatras, psicólogos, si antes no encontramos un terreno común para el diálogo. Porque si no ocurre como con el oso polar y la ballena. La ballena está en el agua, el oso polar está en la plataforma continental, entonces no hay posibilidad de encuentro. Al no haber posibilidad de encuentro, no hay posibilidad de diálogo. En la conferencia sobre transferencia, Freud lo dice en relación a las fuerzas en juego en el conflicto patógeno. Dice, no son fuerzas que están en el mismo terreno. Hay razones en el inconsciente y razones en lo consciente. No importa, no nos vamos a meter con el inconsciente en Freud, pero sí que hay que encontrar un terreno común para que el diálogo sea posible. Porque vieron, el paciente puede decir, nunca consigo trabajo, y uno darle ideas de cómo conseguir trabajo. Pero eso no dialoga con el dar ideas, no dialoga con las razones inconscientes. Entonces, se trata de encontrar un terreno donde estas dos fuerzas diferentes puedan encontrarse. Y es más, Freud dice, quizás nuestra única tarea sea propiciar eso, el encuentro en un terreno común. Entonces, respecto al terreno común, como en los comentarios, también había saludos desde Tandil y de Entre Ríos, además una colega que parece que no había estado la vez pasada, pero que ahora se iba a sumar. Yo lo que pensé, supongo que los colegas porteños estamos todos de acuerdo, en ver si es posible que tomen la palabra los colegas, si están, no sé, de Entre Ríos o de Tandil, o bueno, de Chacabuco estamos charlando, o de donde sea, para poder encontrar un terreno común. No es que crea que el sujeto es diferente en Tandil, por favor, pero me interesaría, porque la verdad, yo extraño ir al Centro 2, extraño el aula, pero esta virtualidad nos da la posibilidad del encuentro con colegas que no sería posible en Corrientes y Yatay, donde está el Centro 2. Entonces, aprovechando lo más aprovechable de esto, que es acercarnos, no nos veríamos y por ahí no dialogaríamos en Almagro, yo le diría, sin ser invasiva, si por favor nos pueden compartir algo, podemos escuchar a los colegas, digo Tandil, Entre Ríos, porque figuraban en los comentarios, de los lugares que estén. ¿Qué les parece? Buena idea. Buena idea. Bueno, colegas, adelante. No sé si a los colegas de afuera les parece buena, de afuera de Buenos Aires, quiero decir, les parece buena idea, pero adelante y por favor, me parece que podría ser interesante y enriquecedor para todos. ¿Fue muy invasivo invitarlos a hablar a los colegas? ¿No están o prefieren no hablar? No sé cómo se podría señalizar. Podrían escribir por acá abajo. Ahí sí podríamos leerlo.
a ver si por ahí no quieren hablar. Bueno, entonces sigamos con el armado del terreno común, con quienes sí quieran comentar algo. Esto es principalmente la respuesta que yo quería darle a los comentarios y por favor, ahora escucharlos a ustedes. La vez pasada era más, bueno, les pregunto yo, ¿por qué les parece que la vez pasada dialogábamos, había más ida y vuelta? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Hola. Patricia me llamo. Yo estoy empezando en lo que es el GAF Centro 2. Y bueno, estaba escuchándote, ¿no? Justo me estaba preparando para ir a trabajar y veía, sí, y estaba pensando, ¿no? Esta cuestión de que cuesta mucho hablar en los Zoom, el tema de animarse. Si bien uno está atrás escuchando todo atentamente, qué difícil es poner el cuerpo, poner la voz para decir algo y el miedo a equivocarse también de lo que uno dice. Ajá, ¿por qué te parece difícil? Y yo creo que la verdad es la falta de costumbre también, pero es como que uno usa el escudo de, es un Zoom, podés poner la foto, podés poner simplemente el nombre, y el tema, yo creo que mucho es lo que también pasa a veces en una clase, ¿no? El miedo por ahí a decir algo que esté errado, quedar mal, ese tipo de cosas, supongo también. O sea, a mí me ha pasado, o sea, no me pasa ahora tanto, pero a mí me gusta mucho escuchar y más escucharte a vos como hablas con una claridad, es impresionante. Gracias, como que bajás el psicoanálisis para que lo veamos de una manera más amigable, no sé, se ve así. Gracias, gracias. Gracias, Patricia. Ahora, créanme todos que esto no es el aula magna de la facultad, en el mejor de los sentidos. Porque lo que decíamos recién, y lo pienso de verdad, por favor, cuando estamos con el paciente, no opera en nosotros lo que creemos que sabemos o lo que creíamos que sabíamos. Opera esos saberes desconocidos por nosotras. Les doy un ejemplo mío. Así para que vean de un error. Tengo muchos. El sábado pasado estábamos en un grupito con el seminario 1, que está el esquema óptico, el florerito, las flores, qué sé yo. Ya habíamos pasado por ahí. Y una colega dice, bueno, pero no entendí algo. Una colega inteligentísima y que tiene muchos años de trabajo, Esto habla bien de la colega. Entonces, vamos al inicio del esquemita del florerito y las flores. Entonces, genial. Primero porque yo nunca pasé por ahí y me encontré con gente que la tenga súper clara, por suerte. Y además porque siempre me encuentro que volvemos. Ahora bien, yo le digo, no, por favor, ningún problema en volver para atrás. Eso es un error, porque ahí estuve pensando el estudio o el avance como una línea espacial, donde hay atrás y adelante. Como algo Ese es el yo, ¿ven? Como algo evolutivo. Claro. Hoy Es no un sé, error de mi mañana, parte. cuando llegue al seminario 18, voy a Voy a saber. hacer más. Cuando tengo esté que adelante, Y claro, exacto, cuando esté adelante voy a saber. Yo y todavía estoy atrás. tengo que Eso, preguntar, animarse a preguntar, porque uno no sabe. Y bueno, no es porque vas a saber por más. supuesto, Bueno, por eso supuesto, implica además, un Ahí esfuerzo, está. pero ves, Patricia, Claro, esta por haberlo dicho, me entero de que en algún lugar de no sé dónde se me pifia lo evolutivo.
Si yo no lo hubiese dicho, si yo estoy, por ejemplo, preparando algo de Lacan, yo eso no lo digo. ¿Cuándo lo digo? Cuando lo digo sin pensar, cuando hablo en borrador, como decía Rodríguez Ponte. Entonces, claro, lo que a mí no sé, para mí lo mejor de la vez pasada fue que yo logré olvidarme de que esto era grabado. Y francamente, créanme que no me importa. A mí lo que me importa es conectar con ustedes. No me importa que sea grabado. ¿Qué quiero decir, Patricia? Que para eso estamos acá, para hablar en confianza, porque si no, no nos sirve, chicas, porque si no perdemos el tiempo, porque si no hablo por miedo a equivocarme, no tengo la chance de enterarme de los errores que me habitan y poder corregirlos. Por eso yo insisto con el diálogo, no porque digo, bueno, el encuentro dura 1 hora y media, si yo hablo media, laburo menos. No, porque si no dialogamos, no nos transformamos. Pasa la 1 hora y media y nos vamos como vinimos. Y aparte, miren, cuando a ustedes les cueste algo porque no se animan, yo les digo algo que yo uso como recurso, cuando me cuesta animarme a algo. Me digo, por acá está el narcisismo, y por acá está lo que sería correcto desde el psicoanálisis. Bueno, tengo que aguantármela con el narcisismo, lo tengo que dejar de lado. Porque lo superador, lo que es más importante que mi narcisismo, es el psicoanálisis. Hoy, les soy totalmente sincera, estaba más nerviosa que la vez pasada porque las palabras de ustedes fueron muy amorosas. Entonces el narcisismo me decía, che, tenés que estar en el encuentro a la altura de las palabras que te dijeron. Nunca voy a estar a la altura. Claro. Pero es que No, o mejor que el lunes pasado. Claro, y no se puede. Y no se puede porque... No, sí, perdón, Claudia. Pero además, porque las palabras son una cosa, uno podría decir lo simbólico, y el desempeño de la función es lo imaginario. Entonces nunca coinciden, nadie nunca está a la altura. Entonces yo me dije, relájate porque lo importante, no te olvides, es conectar con ellos. Claro. Entonces, cuando nos agarra esta cosa del miedo a la equivocación, y no me importa, si va a implicar que después con el analizante, iba a decir paciente, ¿ven? Yo les digo, quien consulta, porque lo dice Lacan, es el que trabaja, pero le sigo llamando paciente. ¿Vieron qué difícil que es decirle analizante? Entonces, me parece que la instancia superadora de esto, superadora de nuestro narcisismo, es preocuparnos por el laburo, por hacer de la mejor manera que podamos el laburo, que queden los errores inevitables. A eso no se los dije, con la vez pasada no me acuerdo. La posición del analista es precaria, por eso uno necesariamente se va a caer. Entonces, ¿para qué estudiamos? Para poder reacomodarnos con mayor agilidad, ¿no? Entonces, que queden las caídas inevitables porque la silla es precaria, no las caídas porque yo no me animé a esto y porque tengo miedo y porque el narcisismo y porque no sé qué. Digo el narcisismo porque es lo que nos detiene. Está por un lado el camino del deseo donde uno avanza y el camino del narcisismo donde uno se queda como una estatua. Queda congelado. Queda congelado, que no se te vaya a rayar la imagen. Cuidado que salga despeinada. Exactamente. Cuidado que diga una pavada. Y en nuestro ambiente, exactamente. Está muy a flor de piel. Exactamente, a mí me importa un poco el narcisismo. Sí me importa, porque acabo de decirles que estaba nerviosa, pero no puedo ceder a eso, no puedo transmitirles a ustedes algo y tener una posición contraria. Bueno, Claudia. Patricia, muchas gracias por haber intervenido. Sí, ¿quién? Una tocaya, Patricia, pero bueno. Patricia. Ahora te vamos a decir todo mal, así, el narcisismo. No, ¿sabes qué estaba pensando? No. Claro.
todo mal. No, y vos sabés que estaba pensando mientras hablabas, bueno, muchas cosas, pero bueno, nada. Hay una colega que también es de Chacabuco y bueno, con la cual compartimos ¿Acá? y hablamos, sí, sí. Ay, bueno, saludos también para la colega. Sí, y bueno, que vamos como juntas en este camino por ahora, pues bueno, cada una también va diciendo otras cuestiones, ¿no? Otros seminarios, pero en esto nada, vamos juntas. Y me quedé pensando en algo que ella dice, o hablamos muchas veces, cómo alivia cuando uno se encuentra, no sé, en algún seminario, no sé, bueno, ustedes le llaman algunas clases breves, o en este caso talleres, ¿no? ¿Cómo alivia cuando uno al menos entiende algo? Y me acordé de un seminario que hace muy poquito también que hice en el Centro 2, que hablaba de violencia de género desde la perspectiva del psicoanálisis, la lectura que hacía esa colega realmente maravillosa. Fue muy, muy, muy lindo ese seminario, o no me acuerdo cómo se llama, yo digo seminario, pero bueno, me parece que eran clases breves. Y dijo algo que vos hiciste referencia, cuando uno viene con las cuestiones de la facultad, desde hace mucho, ¿no? Y pensar que porque alguien es transexual o elige eso, ¿no? Es igual a un psicótico, ¿no? Por esa cuestión en relación al cuerpo. No quedarse pegado a la teoría, y la verdad que me produjo un alivio, una cosa, decir, claro, no tener esas cosas metidas en la cabeza, que a veces serán necesarias pensar el caso por caso, no digo que no, y que uno no vaya pensando en la teoría, bueno, y las supervisiones y demás, pero no quedarse pegado a eso, no poder escuchar otra cosa. Eso me pareció, me alivia, me da esa sensación de decir, bueno, qué bueno estos encuentros, o por lo menos lo digo de forma personal, ¿no? Cuando uno, y no se le hace esa cosa así como engorrosa, que bueno, que uno por ahí me ha pasado, ¿no? Y de no tratar como de... Sí, la palabra por ahí es entender. A mí me alivia, no sé, pero bueno, pero tiene ese efecto. Eso de que alguien te diga, ¿no? Desde una honestidad, decir, no, a ver, ¿por qué esto es igual? Después pensemos no sé, en la estructura, porque bueno, hay que pensar en determinadas cuestiones, ¿no? Y bueno, y sabemos que las intervenciones pues son una prescope, ¿no? O sea, bueno, sabremos después. Pero eso de no quedar pegado ahí, no, la verdad que me pareció maravilloso. A mí, por lo menos. Bueno, es que ahora que traes lo de Patricia, volvés a traer lo de la teoría, para volver a hacer hincapié en esto. Porque si no parece que la teoría es un salvavidas de plomo. Si me quedo con la teoría, me quedo limitado. Entonces se trata de ver, fíjense chicas que es al revés, te agradezco Patricia. ¿Qué teoría errónea tengo yo que me deja pegado? Porque, de nuevo, ahí se filtra teoría por un lado y la práctica por el otro. Lacan, también habrán escuchado ustedes que habla de táctica, estrategia y política. Distingue como niveles de cosas, no importa, no sabemos lo que es. Pero él dice, en la táctica soy totalmente libre, que hablaste del alivio. ¿Qué sé yo? ¿Cómo trato a la persona? Y además libre para tratarlo a quien viene, no como una momia que recibo a todas las personas de igual manera. En la política, dice, no somos nada libres. ¿Pero qué es la política? ¿Es un corsé, es una cosa que te...? No, la política, dice en la dirección de la cura, es pagar con la persona de uno. En eso no somos libres. Entonces, para mí la libertad no es la falta de teoría, es la rigurosidad en la teoría. Porque somos rigurosísimos en la teoría, somos libres en la táctica. Porque a lo largo de mis años, otras de las confusiones que yo vine escuchando es que se confunde rigurosidad con rigidez. No sé si Ana Luz me parece que sí entendés lo de la diferencia entre rigurosidad y rigidez. Va por el gestito, me pareció. Y me parece muy importante, porque si no estamos los libres y letrados y que no estudiamos, porque lo mío es la clínica, que lo he escuchado, o los plomos, que estamos con los libros
y somos unas momias a la hora de recibir al paciente. No, chicas, chicos, chicas, es una sola y misma cosa. Entonces, la rigurosidad en el estudio a mí me permite la libertad en el encuentro. Por ejemplo, la colega está acá presente, no la voy a nombrar. En el encuentro con la pacientita decía, el motivo de consulta fue X, pero la pacientita, en vez de hablar del motivo de consulta, teníamos una charla de confitería. Yo dije, genial, dale a la charla de confitería. Ahora, ¿por qué? Porque somos unas iletradas, que entonces como es un plomo la teoría, entonces yo soy libre y me encuentro y juego a la confitería. No, porque la primera meta del tratamiento, la primera meta, como decía Freud, en lo que comentamos la vez pasada, es el lazo, que se acerque el paciente al tratamiento y a nuestra persona. Entonces, si la chica tiene un diálogo de confitería, y tengo que tener un diálogo de confitería, lo que Lacan dice, sumisión absoluta a la posición subjetiva del paciente, no una cuestión preliminar, lo dice. Entonces ven, la rigurosidad en la teoría me entrena la plasticidad. Sumisión absoluta, que se acerque y que el lazo se arme, libertad en la táctica, ¿ven? Entonces, pero todo esto, ¿por qué? Porque yo también le explicaba, vale, sí, a la colega, es absolutamente riguroso lo que te estoy diciendo, de que bárbaro que charlen como de confitería. ¿Ven? No es la tontería de, bueno, nos encontramos. Entonces, como dice Patricia Daló, lo de la libertad, ahora a mí me interesaría, ¿cómo decir? Mostrarles que el camino de la libertad en la táctica te lo da el estudio y la rigurosidad en la política. Yo lo que sí es que sé que soy libre, que hablo de la confitería o de la depilación definitiva, de cualquier cosa, hablo que hace el lazo. Pero sé que en donde no tengo libertad es en dejar de pagar con mi persona. Es decir, no puedo estar ahí con mis ideas personales, no puedo estar ahí con mis prejuicios, no puedo estar ahí con mis opiniones. Ahí no soy nada libre. O en esto de que el paciente me escuche, o que mis palabras sean escuchadas desde el lugar que la transferencia me supone. ¿Eh? Entonces, el estudiar, para ver ya un coso político, el estudiar nos hace libres, pero no, ven que la libertad está en la rigurosidad, me la da la rigurosidad. Bueno, gracias por las colegas que se van animando. Tenemos un ratito más. ¿Quién más quiere comentar algo? Tranquilas. Empecé yo contándole mi error del vamos para atrás. Así que... Hola Claudia, primero te quiero saludar. Yo soy una de las participantes de Entre Ríos. Ay, hola, bueno, estaba. Qué alegría. Sí. Bueno, en mi caso particular, Fátima, en mi caso particular, por ahí el no animarme tiene que ver con todo lo que venimos trabajando, con hacer lazo con el otro, con la abstinencia, ¿no? Con esto de los atraviesamientos epocales, ¿no? Desde donde ubicamos al otro que sabe, ¿no? Que por ahí el que tiene el saber absoluto es aquel que, bueno, que no se puede cuestionar, y esta fantasmática en torno al que transmite, ¿no? Que tiene que ver con nuestra historia subjetiva y por esto de la abstinencia, ¿no? Qué fantasmática, porque me interesa, porque de verdad me interesa a mí la transmisión. ¿Qué fantasmática podrías tener respecto al que transmite? Y por ahí, no, a mí en particular es esto de que, bueno, que por ahí por ser de otros lados, con otras formaciones,
de la ciudad de Buenos Aires, por ahí que tienen que ver con un saber más acabado, ¿no? Fátima, vos no sabés lo agradecida que yo estoy. Esto es lo que yo quería, Fátima, que nos podamos encontrar, que no te quedes calladita pensando que sos de la provincia y los de la UBA. Los de la UBA sabés que somos loros que salimos repitiendo Freud y Lacan y no sabemos nada. No, la verdad, está a la hora de los bifes, está en el encuentro con el paciente. Estamos casi, bueno, ya ahí me ensaño un poco, pero casi que estamos peor porque creemos que sabemos, porque hablamos en lacaniano. Fátima, yo agradezco profundamente tu participación. No, créeme que esto no es, ay, ¿cómo se dice? Lo del centralismo de Buenos Aires. Justamente, piensen esto, pensemos todos. Si el psicoanálisis tiene, ustedes saben que hay un ruido, chicos, no sé de quién, ay, gracias. ¿Vieron que Freud habla de la revolución copernicana? Es decir, que no hay del descentramiento, es decir, antes se pensaba que la Tierra estaba en el centro y el Sol giraba alrededor de la Tierra. Después, pues no, la Tierra no es el centro, gira alrededor del Sol. Digo, para una teoría que sabemos desde el colegio. El psicoanálisis viene a ser otra revolución. ¿Por qué? Porque nuestro yo, que cree que está en el centro, resulta que cumple una función de desconocimiento. El yo no sabe acerca de mi deseo inconsciente. Entonces, si hay algo de lo que está en contra del psicoanálisis, es de la centralización, de que haya un centro. Entonces, Fátima, te agradezco por, mira, y fíjate vos que no pensé que iba a ser tan genial la participación de colegas de lugares que no fueran de Buenos Aires, porque no, me haces pensar, yo no sabía que tenías esta teoría, que tenían esta teoría de que en Buenos Aires está la formación acabada, ¿ves? Ni lo pienso, ni lo pienso. Mi interés era, porque digo, bueno, a ver qué problemáticas hay allá. La verdad, la participación me interesaba por lograr el terreno común de la práctica, porque digo, sí, yo recibo muchas supervisiones, pero de pacientes de Buenos Aires, no sé cómo decirlo, qué sé yo, de Entre Ríos, me interesaba eso, o de Tandil, pero créeme que jamás se me hubiese ocurrido que creyeran que la formación acabada estaba en Buenos Aires, porque ni lo pienso, ¿se dan cuenta? Entonces ven que no podemos, desde el psicoanálisis, sostener el centralismo y pensar que acá estamos los que tenemos la formación acabada, te lo pido por favor. No. Fátima, fue valiosísimo tu aporte. ¿Por qué? Porque nos permite rever una idea equivocada. No hay centro, no hay saber absoluto. Y el estudiar de nuevo, el estudiar no es para acrecentar nuestro saber, el estudiar es para cultivar nuestra ignorancia, para enterarnos de nuestra ignorancia. Cuando yo les digo la página 13 del seminario 4, donde Lacan dice que teoría y práctica son las mismas cosas, yo no se los digo para que vean cuánto saber acumulado tengo o para que acumulen saber ustedes, sino porque ahora nos enteramos de que ignorábamos la página 13 del seminario 4, ¿ven? Ahora somos más ignorantes que antes. Lacan habla de la docta ignorancia, que es una ignorancia que sabe de sus límites. Entonces, estudiamos para enterarnos de la ignorancia, no para aumentar el saber. Entonces, no, Fátima, por favor, agradecidísima. Por favor, si hay colegas que no sean de Buenos Aires, bueno, a mí sí lo que me pasa es escuchar a colegas que creen que son egresados de universidades que no son la UBA y tienen cierta cosita como como si fuese algo menor, que no son de la UBA.
de nuevo, lo mismo con Fátima de Entre Ríos, por favor. Pero no sé si puedo hacer Carlos. un comentario. Sí, pero esto yo creo que sucede, no sé, cuando escucho que París 8 o París 7, o sea, la gente, o sea, lo que pasa del interior hacia capital, también un poco pasa, bueno, el otro día escuchaba que un analista comentaba que se iba reiteradamente a París al análisis. Y bueno, yo lo que me cuestionaba allí es si hay mejores analistas en relación con esto que tiene que ver con el saber, y bueno, con todo un imaginario que es paradójico, ¿no? Paradójico un poco a partir de lo que vos estás diciendo, en tanto que ser analista no sería el reflejo de un saber o una docta, digamos así, algo, sumo más títulos, mejor analista soy. Y bueno, creo que eso es un poco lo paradójico de esta cuestión, que en todos los ámbitos un poco pasa esto, ¿no? Es decir, leer el currículum y pareciera ser que está más autorizado a hablar justamente aquel que tiene más, entre comillas, más títulos o más certificaciones. Creo que eso va, bueno, que va un poco a contrapelo a veces hasta de quienes podrían justamente plantear lo contrario. Bueno, en el psicoanálisis está muy instalado eso, ¿no? Está muy instalado ese tipo de, no sé, diríamos yo, hasta de espectáculo, de generar, digamos, es decir, a contrapelo de lo que vos estás diciendo, ¿no? Que es un saber que no es para hacer espectáculo, sino, digamos, para fundar, bueno, el modo de operar en la clínica, o sea, pero bueno, es lo interesante también, ¿no? Y yo creo que por ahí lo que decía hoy también la compañera, hay ese fantasma que tenemos todos, bueno, de ese miedo de no estar a la altura con la pregunta correcta, digamos, ¿no? Que también volvemos un poco, que cualquier analista estaría escuchando, no la pregunta correcta, sino a ver qué pasa, un poco lo que planteas vos, ¿no? Tu interés pasa por otro lado. Así que muy interesante, ¿no? Carlos, te súper agradezco porque me hiciste acordar que analista no es un ser. Yo hablando con ustedes, no soy psicoanalista. Es más, ocupo un lugar de analizante, pero no lo vamos a desarrollar. Cuando lavo los platos, tampoco soy psicoanalista. Psicoanalista es una posición que se ocupa en la transferencia. Entonces, claro que los títulos, y te agradezco porque tenés razón también, ven, ay, pero yo les quiero transmitir esto, se dan cuenta, si los compañeros no hubiesen hablado, yo no sabía, que alguien no se anima porque no sé qué, que de Entre Ríos o que si no están en Buenos Aires sienten que acá está el saber acabado, que lo mismo nos pasa a nosotros con los de París y los títulos. ¿Se dan cuenta que lo que hace rico un taller es la participación de ustedes? Les puede entrar en la cabeza, porque yo se los pido por favor, porque es pobre y aburrido que hable una persona sola. Es pobre necesariamente, porque yo acá tengo un montón de libros, la verdad, no se los voy a mostrar, pero tengo un montón de libros. Pero nunca se me hubiese ocurrido ni lo de Entre Ríos, ni lo de Carlos, ni lo de las Patricias. Entonces, ven que si, ahí está, esto les quiero decir, si ustedes piensan el hablar en términos de compartir y no de mostrar del espectáculo, como dice Carlos, se van a dar cuenta que primero los nervios se dejan de lado, como estúpidamente uno puede tener. Y además, es más generoso. Porque en vez de estar cuidando, dejamos el narcisismo de lado, haces lazo. Y lo de los títulos que dice el compañero,
Claro, en mi época había odontólogos de título que se dedicaban al psicoanálisis. Bueno, ahora no, ahora sos doctor en psicoanálisis, en la facultad está la especialización, el doctorado, el postdoctorado, lo ha triturado el mercado a esto. Ahora, hay algo que es básico, la transferencia es el amor, dice Lacan en el seminario 8, que es sobre la transferencia. ¿Ustedes creen que uno se puede enamorar por los títulos? ¿Ustedes creen que uno se enamora? No. ¿Ustedes creen que uno se enamora de alguien porque vive en provincia o vive en capital? Eso es el Tinder. Se analiza en París. Claro. ¿A dónde tenés el consultorio? ¿A dónde te recibiste? Pero eso es ¿Qué títulos tenés? También. El esnovismo, bueno, pero, de decir, ay, me analizo en París, viajé tantas veces. Pero es un narcisismo y una que va a contrapelo, y Carlos, te lo agradezco, pero ni siquiera ni es de lo que digo yo, es de lo que es el fundamento. La dirección de la cura es el deseo, dice Lacan. Si la dirección de la cura es el deseo, si la transferencia es el amor, ¿me pueden decir ustedes qué tiene que ver el amor y el deseo con el prestigio? Con la geografía, ¿qué tiene que ver? Nada, nada. Entonces ven que teoría y práctica son una misma cosa. Si yo tengo esa teoría de la transferencia, que la transferencia es el amor, me va a importar un pomo el título. O no voy a estar acá perdiendo 10 minutos o más, porque tengo tantos años que podría estar un montón de tiempo contándoles, no títulos no, porque de mi época no es eso, pero pavadas de que uno hace a lo largo de la vida. ¿Y qué suma? ¿Y ustedes qué les importa que dicen no voy a decir fechas, no, mentira. ¿Qué les importa que les diga 4 estupideces? Lo que importa es el encuentro. Lo que importa es el encuentro. Pero esto, y es lo último que les digo, no voy a abusar del tiempo. Cuando participen de otro espacio, por favor, piensen que lo que digan es para enriquecer el encuentro, y piénsenlo en términos de compartir. ¿Qué hace más lindo el encuentro? ¿Qué hace que haya encuentro? Bueno, gracias por venir. Un abrazo enorme. Claudia. A vos, Claudia. Gracias. No, son unos divinos. Gracias, Clau. Un gusto. Ojalá organices algo más. Ojalá organices algo. Bueno, dale, el año que viene seguro. Falta mucho. Un poquito. Es que se organizan de un año al otro. Después voy a leer los mensajes, después yo se los pido a Debbie, y mil gracias. Un abrazo. Chao, gracias. Chao. El centro de testeo que dice Estambul